Buenas tardes con todos. Aquí nuevamente la Cámara de Comercio Suiza en su ciclo de webinars durante el COVID-19. Hoy día tenemos el honor de contar con el reconocido Carlos Andersen, como expositor Carlos Andersen. Les presento un poquito su perfil. Él trabajó en Nueva York como economista, jefe para América Latina en el banco SVC Warburg, o sea, UBS, y como senior Vice President de funciones y adquisiciones en el banco Lehman Brothers en Londres. Ha sido Managing Director del banco ABN AMRO. Realizó estudios de doctorado en Historia Económica en la London School of Economics. Es máster en Economía de la Universidad de Londres y cursó estudios de la economía en la Universidad del Pacífico. A principios de su carrera trabajó como periodista para la BBC de Londres y como economista senior para América Latina del The Economist Intelligence Unit. En marzo del 2013 fue designado presidente del Consejo Directivo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico CEPLAN, cargo que ocupó hasta abril del 2015. Actualmente es gerente general de Europa Partners con base en Lima y presidente del Instituto del Futuro. Con referencia a nuestra conferencia, la epidemia del COVID-19 ha paralizado la economía mundial. Sus consecuencias, aún en desarrollo, han de ser las más severas desde la Gran Depresión del siglo pasado. Las respuestas en materia económica y de salud pública de los diferentes gobiernos del mundo van desde las tímidas a las contundentes. En el caso de Perú, la respuesta económica es de la más contundente ante la imposibilidad de sostener por mucho más tiempo la cuarentena. Pero, ¿es esto suficiente? Carlos Andersen considera que es necesario además diseñar y poner en marcha un plan económico de corto, mediano y largo plazo para adecuarnos al mundo que nos dejará el coronavirus. Entonces, aquí los voy a dejar con Carlos Andersen. Al final van a poder escribir las preguntas para que puedan contestarlas. Franco les va a apoyar con eso. Muchas gracias, Franco. Y the floor is yours, Carlos, por favor. Muchas gracias. De nada, un placer. Bueno, antes que nada, mil disculpas porque aparentemente se suponía que iba a estar en imagen también, pero parece que la tecnología no nos ayuda. Creo que aquí por San Isidro, donde estoy, digamos, todo el mundo está utilizando la internet y ya sabemos que el ancho de banda es muy limitada, pero por suerte he puesto una foto ahí de George Clooney, que se parece a mí, así que alguna imagen van a tener de lo que yo les pueda ir diciendo. Lo primero que yo quería señalar es que es importante que entendamos la magnitud de la tragedia, la magnitud de este COVID-19, del impacto que tiene sobre la economía mundial y sobre la economía nacional. Sobre la economía mundial, sin ninguna duda, esta va a ser recordada como la Gran Depresión del siglo XXI, que incluso creo yo va a ser más dura que la Gran Depresión del siglo pasado, del año 29, porque así se conoce, ¿verdad? El crack del 29, pero que sin embargo, cuando uno analiza bien lo que pasó, esa crisis del 29 se fue hasta el año 38. Solamente después del 38 es que empieza la economía mundial en realidad a revivir. Para tener algunos datos solamente así muy rápidos, ¿no? En este primer trimestre la economía norteamericana ha decrecido a 2 dígitos, más o menos menos 20%. La economía de Europa igual. La economía china, bueno, no mucho, menos 3%, pero para la economía china eso es terrible, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos hoy en día es no un ciclo, no una contracción del crecimiento normal. Es decir, en el ciclo económico hay momentos de expansión, hay momentos de retracción. A ese momento de retracción se le llama recesión. No estamos ante una recesión, porque esto no es causa del ciclo normal de la economía. Esto es realmente algo extraordinario, porque por primera vez en la historia económica del mundo
se paraliza de manera simultánea los circuitos de producción y se paraliza de manera simultánea el consumo, ¿no? Los circuitos de producción, evidentemente, porque se rompió la cadena, las cadenas de valor, porque China se había convertido realmente en el epicentro de, digamos, de la producción manufacturera del mundo y el lugar por donde pasan casi todas las grandes cadenas de valor. Al haberse originado la pandemia en China, bueno, todo se puso en riesgo y la verdad es que ese ha sido, digamos, el primer paso, pero después, cuando se empieza a luchar contra la pandemia a través de el confinamiento, digamos, obligatorio de las personas, en estos momentos hay más o menos 5.000 millones de personas que están encerradas en sus casas, ¿no? Por primera vez en la historia, ¿no? Sin poder, digamos, producir y sin poder consumir. Esto que nosotros estamos viviendo, tenemos que multiplicarlo por el resto del mundo, ¿no? Y hay una serie de cosas que están pasando de inmediato, porque lo primero que estamos desde nuestra perspectiva, por ejemplo, experimentando, ¿no? Es la caída de los precios de los minerales, que en el caso de la economía peruana ha significado siempre el 60 y tanto por ciento de los ingresos fiscales, el 60 y tanto por ciento de las exportaciones, ¿no? Solo que en el pasado, cuando había una caída de los precios de los minerales, de inmediato respondíamos, ¿no? Respondíamos ¿cómo? Con mayor producción, ¿sí? Esta vez ni siquiera, porque sencillamente la caída de la demanda en China, en Estados Unidos, en el resto, en todo el mundo, es de tal magnitud que no tenemos cómo compensar esa caída en los precios, ¿no? Luego, ¿qué más? Que me parece importante destacar que esta pandemia no va a durar como quisiéramos tan solo unos meses, ni siquiera un año. El modelo, digamos, de predicción del Imperial College en Gran Bretaña habla de unos 18 meses, pero la verdad es que tenemos que entender que esta pandemia constituye un punto de inflexión como nunca antes hemos visto en la historia, ¿sí? El hecho de que nos estamos enfrentando a un virus invisible, donde los asintomáticos pueden ser realmente quienes estén esparciendo el virus por todas partes, hace que de inmediato estemos pasando a una economía de bajo contacto, ¿no? Que nos invita, o mejor dicho, nos exige reescribir todas las reglas del juego. La economía, la pandemia, mejor dicho, no solamente va a durar 18 o 24 meses, va a durar todo lo que se necesite para poder desarrollar o una cura efectiva y rápida o una vacuna que pueda ser entonces distribuida a todo el mundo. Pero inclusive en esos casos, en esa lectura o en esa optimista, digamos, de las cosas, tenemos que entender que va a pasar mucho más tiempo para que llegue soluciones, por ejemplo, a países en desarrollo como el nuestro, porque lo que se va a suscitar una vez que se ve, por ejemplo, una vacuna, lo más probable es una guerra como la que estamos viendo hoy en día por todo tipo de material, equipo médico de protección, etcétera, ¿no? Hay una verdadera guerra por conseguirlo. Estados Unidos haciendo uso de su poder, por ejemplo, prácticamente confiscando mascarillas, ventiladores, etcétera. Entonces, tenemos que prepararnos, tenemos que entender que esta no es un tema temporal. Este es un cataclismo, es como si hubiéramos tenido un terremoto de grado 10 que no solamente ha matado y mata gente, sino que también está matando, digamos, la forma como se ha venido comportando la economía. Vamos a tener que reescribir, reinventarnos todo y reinventar la economía que tenemos. Entonces, esto es importante. Yo sé que suena un poco de repente tremendista o de repente pesimista, pero como dice por ahí un buen dicho, ¿no? Es mejor esperar lo mejor y prepararse para lo peor. El no haberlo hecho en el país, en el pasado, nos ha llevado a la situación también en la que estamos de tremenda debilidad para poder enfrentar el coronavirus, ¿no? Todos los expertos señalan además también que en los próximos meses lo más probable es que incluso si se reabren las economías y, y empieza a haber una cierta, digamos, normalidad económica en algunos sectores, lo más probable es que tengamos olas recurrentes
del COVID-19 hasta que la mayor parte de la humanidad pues esté infectada y haya desarrollado inmunidad o, como dije antes, hayamos logrado encontrar la vacuna o la cura, ¿no? Lo que está pasando con el COVID-19, etcétera, tiene además de este efecto inmediato, ¿no? Tiene un impacto de aceleración de una serie de tendencias que veíamos observando, ¿no? Yo, por ejemplo, el año 2017 me quedé pasmado de leer un informe de la consultora McKinsey que decía que más o menos en el caso del Perú, hablando en general de todos los países, pero a mí me interesaba el Perú, decía que en el caso del Perú, el 53% de los empleos eran susceptibles de ser automatizados. Esto significa 6.3 millones de empleos que podrían ser reemplazados por la automatización. Mi preocupación cuando lo leí es, dije, bueno, tenemos unos 10 años al 2030 para trabajar sobre este tema, porque evidentemente la automatización va a ser progresiva, pero va a llegar de todas maneras. Pues bien, el 2030 es hoy, ¿no? Sencillamente se han acelerado una serie de tendencias. Nosotros vamos a ver muchísima mayor automatización en los próximos meses y los próximos años, ¿no? Y eso va a tener un tremendo impacto sobre un empleo que ya de por sí, de entrada, con el impacto, digamos, del COVID-19, está sumamente afectado. También vamos a ver en este tema de automatización y de tendencias, digamos, que se están acelerando, el uso masivo de tecnología de información. O sea, lo estamos viendo ahora con los chicos que están tratando de hacer algún tipo de teleeducación, se habla mucho de telesalud, se habla de gobierno digital. Veníamos hablando durante mucho tiempo de estos temas, pero como siempre, hablando casi de manera figurada para decir que teníamos ciertas cosas. Uno hablaba, por ejemplo, de telesalud y respondían desde salud, desde misa, bueno, sí, tenemos una unidad de telesalud, etcétera. Bueno, la realidad es que no puedes tener telesalud, no puedes tener teleeducación, no puedes tener gobierno digital, no puedes tener banca digital que funcione realmente si tienes una internet tan pobre, tan lenta, una carretera digital tan angosta como la que tenemos hoy en día, ¿no? Y entonces, si el mundo se mueve, nos vamos a tener que mover en esa dirección, uno de los puntos prioritarios va a ser eso, ¿no? Otra tendencia que también me parece evidente y que tenemos que tomar en cuenta, sobre todo cuando tengamos que repensar un poco nuestras inversiones, tiene que ver con la adopción de medios de transportes individualizados. Es evidente que el transporte público masivo, que siempre fue visto como la gran solución para los problemas de transporte en las urbes, en las grandes urbes, como Lima, por ejemplo, por eso tenemos la construcción del metro y todo lo demás, ahora se pone en una gran interrogante, ¿no? Porque es evidente que de alguna forma un auto particular significa una especie de burbuja de protección aislada del resto, ¿no? O una bicicleta. Así que vamos a ver muchísimo más, paradójicamente, autos en las calles, ¿no? Bicicletas en las calles, drones para repartir y uso masivo, como digo, de tecnologías de la información, ¿no? En cuanto a la alteración de las reglas del juego de la economía mundial, que yo señalé un poco al principio, no queda claro que la gran víctima de esta tragedia, ¿no? Es también la globalización, ¿no? Hasta ahora, digamos, resultó beneficiosa la globalización en términos de mayor comercio, mayor inversión, el mundo totalmente plano, la caída de los precios, del costo, digamos, del transporte masivo, pero claro, nos habíamos olvidado que los virus también viajan con las personas y ahora esta es una realidad que no podemos, digamos, ignorar y que por lo tanto nos lleva a repensar. De hecho, estamos viendo ya de entrada manifestaciones claras de una especie de renacer de ciertos nacionalismos económicos. Incluso vamos a tener que pensar bien eso, porque si en Francia, en el propio Estados Unidos, digamos, en baluartes de la economía liberal, globalizada,
se está procediendo a impedir, por ejemplo, la exportación de ciertos bienes que son considerados, digamos, claves para poder vencer la pandemia. Nosotros no podemos simplemente ser más papistas que el Papa y decir, bueno, no, en aras de la globalización, en aras de la economía, digamos, liberal, tenemos que seguir haciendo lo que hacíamos antes. Es un tema para pensar, pero con mucho cuidado, ¿no? Otro de los temas que también se derivan, digamos, de toda la crisis con una mirada internacional, tiene que ver con el hecho de que hasta ahora China había sido el epicentro, ¿no?, de todas las cadenas de valor. Cualquier cadena de valor de producción industrial, etcétera, pasaba por China en alguno de sus componentes. Ahora ha quedado claro que ese tipo de excesiva, digamos, dependencia de China y su alrededor, ¿no? Ha hecho que las empresas, pues, se vean paralizadas, vean paralizada su producción. Esto lo que va a hacer, y aquí tenemos una oportunidad, ¿no? Va a hacer que las grandes empresas multinacionales, etcétera, busquen nuevas fuentes de producción, de partes, etcétera. Es decir, vamos a tener una verdadera hipersegmentación de la producción y nosotros vamos a tener entonces que aprovecharla, pero para aprovecharla vamos a necesitar, para comenzar, por ejemplo, como dije hace un buen rato, ¿no?, una supercarretera digital, porque sin ella no va a venir nadie, sencillamente. ¿Qué otro aspecto me parece importante destacar así de entrada, antes de hablar de lo que deberíamos, creo yo, pensar de manera disruptiva hacia adelante? Es que creo que es importante que tomemos conciencia de algo que a mí particularmente como peruano que vivió más de 20 y tantos años fuera, en economías supercapitalistas como Gran Bretaña y Estados Unidos, ¿no? Me ha pasado desde que regresé, que era ese sentimiento un poco extraño de ver a mis compatriotas, a mis colegas economistas, vanagloriarse acerca de una economía, de un milagro económico peruano, ¿no? Porque observaban las altas tasas de crecimiento, por esa supuesta derrota de la pobreza, por ese crecimiento supuestamente también grandísimo de la clase media, ¿no? Claro, yo viniendo de otro tipo de mundo, con una perspectiva un poco diferente, me atreví a señalar en diferentes oportunidades algunas cosas, como por ejemplo decir, ¿cómo es posible que hablemos realmente de una clase media emergente en un país donde el 72% del empleo es informal? Es decir, donde solamente 3 de cada 10 personas tiene un empleo, digamos, digno, un empleo con AFP, un empleo con seguro de vida, un empleo de esa naturaleza. Entonces, a mí, la verdad, siempre por eso yo decía, en lugar de tener clase media, en realidad lo que nosotros tenemos es clase en el medio. Y esto es importante porque lo último que debemos hacer nosotros frente a la pandemia es engañarnos a nosotros mismos. Y es importante entender que esta crisis ha desnudado al emperador. El emperador estaba efectivamente calato, ¿no? Hay gente que hoy en día nos dice, mira, el país puede, por ejemplo, poner en marcha un programa fiscal de 12% del producto y los mercados internacionales responden bien. Sí, es verdad eso es verdad. Pero lo que también tenemos que entender es que eso es verdad porque durante 3 décadas dejamos de invertir en educación, dejamos de invertir en salud, dejamos permitimos que la informalidad lo invada todo, ¿no? Y no hemos hecho mucho por generar empleo de verdadera calidad. Es decir, estas deficiencias, estas debilidades estructurales de la economía peruana que estaban puestas a un lado en esa narrativa acerca de un supuesto milagro económico, ¿no? Son las que ahora han saltado con una brutalidad pues tremenda, porque hoy en día nadie puede negar que efectivamente la situación del Perú en materia, por ejemplo, de infraestructura hospitalaria es paupérrima, ¿no? Incluso paupérrima cuando la comparamos con el resto de América Latina, ¿no? Porque tener 1.5 camas de hospitales por cada mil personas, cuando el promedio latinoamericano no es de más de 2, ¿sí? O tener solamente un médico por cada 10.000 habitantes para un país de ingresos medios altos como el Perú, la verdad es que era vergonzoso, pero eran temas que no queríamos ver.
eran temas que solapábamos, que ignorábamos en esta narrativa del milagro económico peruano. Yo creo que es importante abrir los ojos, entender que lo que tenemos entonces nosotros lo que tenemos frente es un enemigo terrible, que significa una infraestructura de salud de pésima calidad, ¿no? Una infraestructura de educación también de pésima calidad, porque según un informe no muy reciente, mejor dicho, 60% de los colegios del país no tienen agua, o no tienen electricidad, o no tienen desagüe, ¿no? Entonces, en esas condiciones, evidentemente, cualquier pandemia, cualquier epidemia, cualquier virus va a destruir vidas de una forma terrible, ¿no? Y son cosas que tenemos que corregir. Entonces, es evidente que el COVID-19 nos fuerza, digamos, a reescribir ese capítulo de la economía peruana de excepcionalidad, de milagro, ¿no? Para entender que no tenía ningún sentido, pero ningún sentido ir ahorrando a expensas de permitir que la casa se cayera a pedazos, ¿no? Bueno, ¿qué más? Una cosa que me parece importante después de haber hecho esta reflexión es que las circunstancias extraordinarias requieren respuestas extraordinarias, ¿no? Entonces, ¿qué respuestas extraordinarias podríamos pensar? Bueno, lo primero es que, reconociendo que estamos en una economía de guerra, yo pensaba que quizás el símil más cercano es pensar en una especie de plan Marshall, ¿no? Para redirigir los recursos del presupuesto público a 4 sectores fundamentales: sector salud, el sector educación, el empleo y la economía digital. En materia de sector salud, queda clarísimo que lo que tenemos que hacer de inmediato es generar un programa masivo de construcción de infraestructura física hospitalaria, ¿no? La promesa del presidente Vizcarra de un hospital por cada mes, qué sé yo, no puede quedarse en promesa, hay que hacer la realidad, pero hay que hacer la realidad ya. También necesitamos poner en marcha un programa masivo con incentivos para redireccionar la formación de profesionales al sector salud. El sector salud necesita gerentes, necesita médicos, necesita enfermeros, necesita técnicos, laboratoristas, etcétera. Bueno, el Estado entonces tiene que generar incentivos para que quienes están hoy en día en otras actividades que no van a tener mayor futuro, ¿no? Puedan ir y dar su contribución por ese lado. También debemos ser más activos en la apertura a profesionales de la salud de diferentes partes, ¿no? O sea, son mercenarios de la salud, bueno, llamémoslo como quisiéramos llamarlos, ¿no? Pero si hay médicos en Cuba que podrían estar trabajando aquí, que vengan. Si hay médicos en Checoslovaquia que podrían estar trabajando aquí, que vengan. Bueno, ya no existe Checoslovaquia, entonces sería en la República Checa o en Eslovaquia, ¿no? Si hay en Venezuela, que vengan. Los venezolanos que están aquí, que trabajen en su profesión. Tenemos que actuar rápidamente, porque hay que entender una cosa: si no tenemos un sistema de salud fuerte, no vamos a poder relajar de manera considerable el encierro de que nos vemos todos obligados justamente por la debilidad del sector salud. Corea del Sur ha sido capaz de poder, digamos, reiniciar más o menos actividades económicas de una manera semi-normal, porque tiene un sistema de salud de primera. ¿Okay? Y si uno observa el resto en Alemania, en Suecia, en Nueva Zelanda, etcétera, ¿no? Canadá, es exactamente lo mismo. Entonces, hay una relación inversa entre la capacidad que tenemos como país para relajar y reabrir la economía, ¿no? Y la capacidad que tenemos de infraestructura hospitalaria para poder hacer frente, ¿no?, a la pandemia. ¿Qué más tendríamos que hacer en materia de salud? Bueno, un programa masivo de telesalud con énfasis en la prevención, ¿no? Es decir, en prevenir la enfermedad antes que gastar recursos en curar enfermos, pero en serio, no solamente para decir, acá tenemos un programa piloto. Dejemos los programas pilotos, apostemos abiertamente por este tipo de servicio de salud que es total y absolutamente necesario. En materia de educación, bueno, ya lo dije, 60% de los colegios en el país no tienen agua, no tienen luz, no tienen desagüe, son focos infecciosos por naturaleza, y ahí no se puede mandar a los chicos. Así que en programas, digamos, que ayuden
por un lado, a crear empleo, ¿no? Aunque sea temporal, el Estado debería invertir así masivamente en la reconstrucción de esta infraestructura física educativa. También es importante, ahora que tenemos la experiencia pues, de estos cursos online, y vemos todo lo que sufren los chicos para poder acostumbrarse a algo que en realidad hace rato que tendríamos que haber promovido en todos los niveles, digamos, de estudio, porque los chicos, así como se divierten y pasan mucho tiempo en la pantalla, no pueden aprender creativamente, inteligentemente, pero para eso se necesita, digamos, interactuar entre el Estado y el sector privado, para que el sector privado sea el que genere rápidamente programas, digamos, pero súper bien hechos, ¿no? Programas online de esta naturaleza, ¿sí? Tenemos que dar, para poder caminar rápidamente a un sistema blend, a un sistema mixto en los colegios los chicos puedan estudiar algunos días, estudiar el resto en su casa, ¿no? Y poder hacer, digamos, espacios para que no hayan aglomeraciones de estudiantes. O sea, tenemos que readaptarnos, que reinventarnos, y esa es la educación que vamos a tener que darle a los chicos, un sistema así mezclado, presencial, limitado con online, hasta que no tengamos una solución a la pandemia. Luego necesitamos también tener incentivos, el Estado debería dar incentivos monetarios, es decir, becas, para promover los estudios y carreras relacionadas con la salud. Ya lo dije, la salud se convierte hoy en día en la infraestructura primordial para poder abrir nuevamente la economía peruana al resto de sectores, ¿no? Y esto tiene que hacerse no en el lapso de un año, 3 años, 5 años, 10 años, tiene que hacerse desde ya, ¿no? Y esos incentivos deberían ser dirigidos tanto a los estudiantes, es decir, para generar la demanda, como a los proveedores de los servicios educativos, ¿no? Así como en algún momento se hizo algo con Beca 18, ¿no? Hacer un programa de esa naturaleza para que las escuelas, academias, institutos, universidades que tienen estos programas, digamos, de salud, los puedan dar de manera masiva. Y los que no lo tienen, se vean entonces motivados a generar programas de esta naturaleza. Necesitamos también programas masivos de reentrenamiento laboral, ¿no? Es evidente que, por ejemplo, quienes están hoy en día en la industria hotelera, va a pasar mucho tiempo para poder volver, digamos, a tener una actividad normal. China, que representa más o menos el 9% de turistas globales, ¿no? No los vamos a ver por mucho tiempo. No vamos a ver una reapertura de Machu Picchu significativa, el turismo, sobre todo internacional, el turismo como actividad en el Perú significaba más del 2%, casi el 3% del PBI. Eso casi ha desaparecido de la noche a la mañana. Necesitamos entonces reentrenar a ese capital humano hacia aquello que necesitamos con mayor urgencia, que son los temas de salud y educación. Yo creo también que esta es una oportunidad, ahora con una mirada más de mediano plazo, ¿no? Para de alguna forma recrear la economía nacional, ¿no? Y curar algunos de los males del capitalismo peruano. En primer lugar, para reconocer finalmente que la nuestra no es una economía de grandes empresas, la nuestra es una economía de pymes, ¿ya? Es una economía, las pymes en el Perú significan el 97% del número de empresas, representan más del 60 y tanto por ciento del empleo, y lo que nosotros tendríamos que aprovechar hoy en día es que ahora que por primera vez el Estado, por ejemplo, generan programas de alivio con garantías, ¿no? Para poder, digamos, solventar y pasar el mal momento, ¿no? Deberíamos aprovechar esta coyuntura para convertir realmente lo que es temporal en algo permanente, en un programa como el que existe, por ejemplo, en los Estados Unidos, en Alemania, en un montón de otras partes del mundo, que se conocen como el Small Business Administration o la administración de pequeños negocios, que son programas que lo que tratan de hacer es de hacerle llegar a las pymes capital de riesgo, ¿no? Desde un principio para que las empresas nazcan en la formalidad, crezcan en la formalidad y se desarrollen en la formalidad. Capital de riesgo de la mano de programas que incentivan la gerencia, digamos, moderna y también la absorción de tecnologías. Tenemos que apostarle grandemente a las pymes porque ellas son las que nos van a sacar. Ya hemos visto también
que las empresas, digamos, más grandes tienen problemas de otra naturaleza y que van a tener que también resolverlas de repente metiéndose la mano a los bolsillos, ¿no? Necesitamos también este, eh, crear un verdadero ecosistema de empresas de startup, empresas con enfoque tecnológico, porque ese es el mundo que nos llegó de la noche a la mañana. Ya no podemos seguir pensando sencillamente en seguir explotando, digamos, los recursos naturales que tenemos como si fuera esa la única, el único recurso con el que contamos. Tenemos recursos humanos, tenemos inteligencia, tenemos jóvenes que están, digamos, muy metidos en los temas tecnológicos, necesitan oportunidades, necesitan tener recursos. Miren, por ejemplo, lo paradójico de todo esto. Uno de los ganadores de la crisis, ¿no? Del COVID-19, de las pandemias, etcétera, va a ser todo lo que tenga que ver con el delivery, ¿no? Con la entrega, digamos, de logística, digamos, de la última milla, ¿no? Y el gran ganador de ellos aquí en América Latina es Rappi. Y Rappi es una empresa colombiana, ¿no? Que la verdad no tiene nada de extraordinario, excepto que desde muy temprano pensaron en la importancia de combinar inteligencia artificial con otras tecnologías de información, etcétera, para acelerar y mejorar los sistemas y pudieron atraer a una empresa como SoftBank para que le pusiera $1.000 millones, ¿no? Que ahora van a ser pues desplegados de manera pues total, ¿no? Para poder aprovechar y convertirse en el gran operador. ¿Qué tenía de extraordinario Rappi que no tuviera una startup peruana? Bueno, tuvo acceso a capital de riesgo desde un principio y a un ecosistema que le ha permitido, digamos, generar las condiciones para atraer la inversión extranjera importante. Nosotros necesitamos crear también este tipo de economía para lo que viene, para lo que resta, ¿no? Finalmente, necesitamos también, creo yo, con una mirada de mediano y largo plazo, empezar a construir una economía solidaria. Pero antes de eso, no quiero dejar pasar algo que me preocupa muchísimo en el corto y mediano plazo, que es que inevitablemente el colapso económico va a llevar también al colapso de las empresas, ¿no? De muchas empresas, y aquí hay un tema que urge tomar atención. Normalmente Indecopi creo que analiza como 300 casos al año de empresas que entran en proceso de reestructuración. Este año seguramente tendrán 2.000, 3.000 empresas de esa naturaleza y el próximo año igual, sin tener la capacidad, digamos, para ejecutar todo esto, ¿no? Y además también en un sistema que privilegia básicamente la conservación de activos y no privilegia que las empresas hagan a reflote. Creo que este es el momento para pensar en un Chapter 11, así se le llama, ¿no? Para poder salir, digamos, para que las empresas no mueran, sino que las empresas puedan protegerse primero de sus acreedores, reestructurarse rápidamente, atraer capital extranjero que pueda venir a ayudar a impulsar y recrear estas empresas, ¿no? En un mundo un poco distinto. Ahí hay un tema sumamente importante. Finalmente, para poder pasar a la etapa de preguntas, creo yo que esta tragedia que significa el COVID-19, la pandemia, la pérdida de vidas humanas, etcétera, y que ha desnudado, digamos, las debilidades estructurales de la economía del Perú, nos debería llevar también a reflexionar sobre la necesidad de tener una economía que sea realmente orientada al progreso y el desarrollo, es decir, a que la gente tenga recursos suficientes para tener una vida digna en materia de salud, en materia de educación, en materia de seguridad, ¿no? No basta con decir que el PBI crece y se duplica cada cierto número de años si eso no se traduce a mejores vidas, ¿no? Que nos den además también mecanismos de protección ante eventualidades como la que tenemos hoy en día. También necesitamos impulsar una economía más solidaria y eso implica mirar un tema que no queremos mirar tampoco, que es la necesidad urgente de tener una reforma tributaria, ¿no? Que por un lado permita tener una base
de contribuyente mucho más grande, pero que también elimine muchas de las inequidades que tiene ese sistema tributario aquí en el Perú, ¿no? Que básicamente obvia cosas que en el resto del mundo son imposibles de obviar, como por ejemplo la importancia de tener un impuesto predial que funcione, ¿no? De manera que quienes tienen mayores activos inmobiliarios, yates y cosas por el estilo, paguen realmente también los impuestos que se requieren, ¿no? Finalmente, toda esta crisis ha demostrado la importancia de tener más y mejor Estado, pero menos burocracia, y por lo tanto la importancia absoluta de impulsar el gobierno electrónico, ¿no? Los expedientes judiciales electrónicos, realmente la economía digital, y eso va a implicar una inversión gigantesca, pero inmediata, impostergable en materia de crear una infraestructura, una carretera digital lo más ancha posible, ¿no? Evitando además también que esta nueva economía donde lo digital predomina, ¿no? Agudice los problemas de distribución que existen en el país, es decir, la inequidad entre quienes tienen y quienes no tienen, ¿no? Quizás de repente pensando en un internet gratis para todo el país. Eso, claro, evidentemente gratis no es nada, ¿no? Pero es un costo que quizás la sociedad debería tomar para evitar justamente situaciones extremas de inequidad, porque quien no tenga hoy en día acceso a Internet, digamos, barato, básicamente está siendo condenado pues, a la penuria económica. Bueno, esto es lo que yo tengo que decir más o menos así, de manera rápida. No sé ahora si ustedes tienen preguntas, yo con todo gusto las respondo. Muchas gracias, señor Anderson, por la exposición. Yo he ido recibiendo aquí las preguntas de los participantes. Voy a leerle algunas de ellas para que podamos irlas respondiendo. A ver, nos comentan por aquí. ¿Cuál considera que es el área mundial productiva que ha sido más afectada por esta crisis? Bueno, yo creo que el área es el turismo, ¿no? El turismo simplemente ha muerto casi de un ataque cardíaco, ¿no? De la noche a la mañana. Países como España, Italia, que vivían básicamente del turismo, ¿no? Hoy en día no tienen cómo hacerlo. Costa Rica, en América Latina, México, la verdad es que sí, esa es la primera víctima, digamos, en esta guerra. A ver, aquí tenemos otra consulta. Aquí un comentario, ¿no? Nos dicen, ¿por qué se debe invertir en hospitales? ¿No sería mejor en una red hospitalaria, clínica, posta integrada y especializada? Bueno, probablemente esa sea la mejor respuesta, ¿no? Yo no digo necesariamente hospitales, lo que digo es en infraestructura de salud. La que sea la más eficiente, la que sea más rápida de poner en marcha, ¿no? Pero que resulte impostergable. Gracias. A ver, aquí otra consulta. Señor Anderson, ¿qué incentivos debería aplicar el gobierno de cada país para atraer personal de otras actividades al área de salud? Bueno, mira, un poco como lo que sucede, por ejemplo, en Nueva Zelanda, perdón, en Finlandia, con el tema de los maestros, donde se les da, digamos, sueldos de entrada mucho mayor que el promedio de empleados públicos, o como cuando en Nueva York, por ejemplo, el tema de la delincuencia era tan grande y la necesidad de tener una fuerza policial bien pagada, bien dispuesta, ¿no? Y se pusieron claros mecanismos, digamos, de incentivos para que la gente, incluso que estaba en otras actividades, fuera a la fuerza policial. Entonces, eso son básicamente incentivos de carácter monetario. Podría ser también, por ejemplo, becas, ¿no? Becas para que cualquiera que quiera estudiar una maestría, por ejemplo, en gerencia de salud, lo pueda hacer, ¿no? O quienes tienen, quienes están estudiando, pues, carreras tecnológicas, tengan un privilegio, digamos, las que tienen que ver con tecnologías de la salud.
Gracias, señor Anderson. A ver, otra consulta por aquí. Hoy todo el sector público está cerrado. ¿Puede el aparato estatal empezar a trabajar remotamente? Debería, pero la verdad es que lo que allí sí es bien complicado porque, como les digo, no tenemos primero ni una cultura, el aparato del Estado en general es vertical, ¿no? Las tareas no necesariamente están bien distribuidas, asignadas, etcétera. Yo creo que si hay un sector donde va a ser más difícil el teletrabajo, etcétera, por la cultura, más que nada, es en el sector público, ¿no? Yo creo que allí quizás lo que habría que hacer es convertir a todos esos CAS y todos esos terceros, ¿no? En proveedores de servicios a distancia, ¿sí? Hoy en día ellos significan más o menos unos 800.000 de los 1,5 millones de personas que trabajan con el Estado. A ver, aquí nos preguntan, ¿usted cree que se crearán comités o mesas de trabajo que conlleven a sacar provecho de los profesionales que han emigrado en varios países? ¿Cree usted que el gobierno debe ser el primer promotor de estas mesas que permitan a los emigrantes profesionales ejercer cualquier profesión en el beneficio de un país? Yo totalmente de acuerdo con eso. O sea, en realidad tendríamos que haberlo hecho hace rato. Una de las lecturas equivocadas con el tema, por ejemplo, de la inmigración venezolana, ¿no? Ha sido pensar que toda ella es mala, ¿no? Ese énfasis exagerado en el tema de la violencia, que es real, evidentemente, ¿no? Pero que no es toda la foto, ¿no? Nosotros no hemos pagado por la educación de los médicos venezolanos que están aquí, no hemos pagado por la educación de los gestores administrativos que ahora están aquí. Entonces, aprovechemos ese capital humano. El país lo necesita ya, urgentemente, pero dirijámoslo, eso sí, mediante incentivos, ¿no? A temas de salud, educación, ¿no? No solamente en Lima, en todo el país. Eso es lo que se necesita, es una política, digamos, integral, bien articulada, inteligente, ¿no? Para aprovechar de la mejor manera posible este capital humano que está allí sentado esperándonos. Gracias. A ver, aquí nos preguntan en el sector de los emprendedores, las empresas que brindan servicios, ¿cómo deben de empezar a ver sus finanzas pasada la pandemia? Está claro que las ventas no irán bien y el soporte financiero del gobierno no siempre es la solución. Evidentemente, ¿no? Ni es la solución, ni incluso si lo fuera sería lo mejor, porque entonces se crearían incentivos perversos, ¿no? Las empresas pequeñas y medianas están acostumbradas, digamos, a reinventarse, ¿no? Y yo creo que todas, en general, si en la época, digamos, de bonanza, le prestamos poca atención, por ejemplo, a los temas de costos, bueno, hoy en día vamos a tener que ser súper, ultra cuidadosos con los temas de costos, porque si algo va a ser errático, en el futuro va a ser el tema de los ingresos, porque como les acabo de decir, la forma como yo lo veo, por lo menos, es que durante los próximos 2 años vamos a tener eventos recurrentes, o sea, vamos a estar las actividades económicas libres y de repente los números se dicen, ¿saben qué cosa? Hay que paralizarlo. Ha pasado así en China, ha pasado así en Corea del Sur. Abrieron los cines, después lo volvieron a cerrar. Abrieron ciertos restaurantes, los volvieron a cerrar, ¿no? Tenemos que acostumbrarnos a vivir con eso, por eso es que las pymes más inteligentes van a tener que propiciar, digamos, una estructura de costos súper ultra liviana, ¿no? Y en la mayoría de lo posible, en la medida de lo posible, de manera virtual o digital. Aquí nos pregunta una persona que trabaja en una ONG internacional, ¿cómo ve el rol de las organizaciones sin fines de lucro a corto y mediano plazo? ¿Cómo ve el reposicionamiento que deben tener en el futuro? Bueno, mira, lo primero que tendríamos que decir allí es que las ONGs que han estado bastante desvirtuadas en el país, lo primero que deberían hacer es dejar de lado la ideología, ¿sí? Porque hay demasiadas ONGs que lo primero que les interesan es impulsar su ideología, cuando lo que tendrían que hacer es hacer realmente la tarea para la cual supuestamente están establecidas, ¿no? El país necesita todas las ONGs que sean posibles, todas. Necesita ayuda. Nosotros, por más que digamos que tengamos una solidez fiscal y todas esas cosas que suenan muy bonitos, la verdad es que todavía somos un país que tiene grandes carencias, ¿no? Entonces, la actividad bien dirigida, bien intencionada de las ONG tiene que ser más que bienvenida
más que impulsada, pero como digo yo, espero que en las circunstancias actuales los temas de carácter ideológico sean puestos de lado. Gracias. A ver, aquí nos preguntan, ¿qué opinión le merece el programa Reactiva? ¿Cómo impactará en las MIPES? ¿Le haría correctivos, mejoras? Sí, mira, ve, aquí el tema de Reactiva es uno de los tantos mecanismos que se han puesto en marcha en todas partes del mundo, ¿ah? Porque aquí también hay que decirlo, nada de lo que estamos viendo aquí es total y absolutamente original, ¿no? En todas partes del mundo se hace, es el mismo arsenal, digamos, de instrumentos para luchar contra los efectos económicos de la pandemia. Ahora, de manera específica, ¿no? En el caso de Reactiva ha habido y sigue habiendo un debate entre los economistas del MEF y los del BCR por algo que los economistas llamamos como riesgo moral, es decir, el hecho de que si a uno le dan demasiado, no tiende a no valorarlo o tiende a maltratarlo, ¿sí? Entonces los economistas del MEF han dicho, bueno, mira, si le damos garantías del 100%, no les va a importar si repagan o no repagan, porque al final van a decir el Estado es el que paga. Es una conversión inteligente, interesante, pero que no tiene nada que ver con el momento actual. El nuestro es un momento de aguda necesidad económica para las MIPES, no por voluntad propia, sino porque el Estado ordenó que se paralicen, es que se han paralizado. Y hay cero ingresos con estructuras de costo que están allí. Entonces, garantizar al 100% hubiera sido lo ideal. ¿Por qué? Porque de esa forma los bancos no tendrían, como tienen hoy en día, digamos, no sé si la excusa o la explicación, la razón de decir, bueno, yo tengo que hacer algún grado de riesgo crediticio porque algún grado de riesgo estoy tomando. Y ya sabemos, el riesgo crediticio implica procesos, implica tiempo, ¿no? Y si algo no tienen las empresas pequeñas y medianas, es tiempo en estas circunstancias. También uno podría decir, la verdad es que un mes promedio de capital de trabajo no te va a servir de mucho, ¿no? Porque no hay forma de que una vez que el 27, por ejemplo, digan ya ciertas actividades se retoman, se va a retomar la demanda. No, nosotros tenemos que entender que todos los peruanos, todo el mundo en realidad, pero hablamos del Perú, todos los peruanos, como consecuencia de esta crisis, somos más pobres, ¿ya? Y como consecuencia de esta crisis, estamos ahora entendiendo la importancia del ahorro. Y como consecuencia de esta crisis, estamos viendo que si tenemos empleo, no sabemos por cuánto tiempo lo vamos a tener. Hemos encontrado de que esa idea de que, bueno, las cosas se mueven lentamente, qué sé yo, progresivamente, es una ilusión, porque las cosas cambian de la noche a la mañana. Somos seres contingentes finalmente, ¿no? Entonces, todos esos elementos van a hacer que la demanda esté muy, pero muy débil, y entonces las empresas no van a poder recuperar sus niveles de ingresos en los próximos meses, en el próximo año. Así que a mí me hubiera parecido más inteligente. Ya que se está haciendo un esfuerzo, bueno, hagamos un súper esfuerzo, ¿no? Y poner no 1, sino 3 meses como monto máximo para poder tener esos créditos, ¿no? Eso me hubiera parecido mucho más potente, ¿no? Así que ojalá que todavía se pueda revertir un poco eso, ¿no? Y hacerlo. Gracias. A ver, aquí nos hablan del tema de la informalidad. Nos dicen, ¿qué papel le toca cumplir a las grandes empresas con sus trabajadores y la sociedad? ¿Qué papel le toca al Estado para cuidar empleos? Creo que nuestra informalidad nos está pasando factura. ¿Cómo podemos formalizar? Bueno, sí, yo lo he dicho, ¿no? Yo creo que esta es la oportunidad para formalizar de manera masiva a través de establecer un mecanismo como el Small Business Administration, la administración de pequeños negocios, que claro, tendría que explicarlo un poco más en detalle, pero que es básicamente un sistema que permite que las empresas, desde que nazcan en la formalidad, porque tienen incentivos para actuar en formalidad. Es decir, tienen, por ejemplo, el incentivo de que van a tener acceso a capital de riesgo desde el primer día, ¿no? Que van a tener incentivos de carácter tributario para que puedan, digamos, generar los ingresos necesarios que les permita acumular y eventualmente salir de estos programas, ¿no? Esto es algo que se hace desde hace décadas en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Alemania, en Japón. Son buenas lecciones que nosotros deberíamos tomar, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo primero. En realidad, la lucha contra la informalidad estuvo, creo yo, bastante
mal enfocada desde hace mucho tiempo, ¿no? A la informalidad, la única forma de derrotarla es creando condiciones para la formalidad, ¿no? Y no hay nada más atractivo para la formalidad que ofrecerles la posibilidad de capital de riesgo, ofrecerles la posibilidad de capacitación y de absorción tecnológica a las empresas que se forman, ¿no? A ver, aquí nos hacen una pregunta sobre el tema productivo. Nos dicen, ¿cómo debería ir adaptándose la agroexportación, cadena logística, mano de obra, mercados? La agricultura para consumo nacional y la agricultura familiar, ¿cómo debe adaptarse teniendo en cuenta la alta intermediación, la población vulnerable y sin acceso a salud en zonas rurales? Bueno, mira, vamos a tener que tomar en cuenta primero algo que antecede a todo eso, que son los protocolos de seguridad alimentaria, ¿no? Vamos a necesitar impulsar eso porque si algo se ha roto, es la confianza. O sea, yo la verdad, hoy en día no sé, yo he decidido que no voy a comer en ninguna parte que no sea mi propia casa y hecho por mis propias manos, ¿no? Porque no confío en nadie. Creo que a todos nos pasa exactamente lo mismo. Hemos visto cómo incluso por televisión, cuántas veces restaurantes, ¿no? Incluso de renombre, con condiciones higiénicas pésimas, ¿no? O sea, hoy en día creo que todo eso se ha materializado. En términos de la producción, bueno, nosotros somos un país bendito porque tenemos multitud de climas, hemos demostrado como país que cuando le ponemos el ojo y el énfasis y el interés, podemos realmente hacer grandes cosas. Nos hemos convertido en primer exportador de espárrago, gran exportador de mango, la palta peruana por fin es conocida en el mundo y alabada y todo lo demás, pero eso, ¿no? Va a tener que ir de la mano también de firmes controles sanitarios, porque el mundo va a requerir exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que allí hay un gran trabajo que hacer, pero total y absolutamente necesario, tanto para la agroexportación como para el consumo interno. Gracias, señor Anderson. A ver, aquí otra pregunta. ¿Cómo cree usted que se puede aprovechar esta coyuntura para iniciar un proceso de descentralización para desarrollar el interior del país? Tal vez podamos aprovechar nuestra ventaja comparativa para crear polos de desarrollo e iniciar cadenas de valor en torno a ellas. Claro, todo eso suena muy bonito, muy ideal, ya hace rato que deberíamos haberlo hecho, pero tenemos primero nuevamente que admitir algo, ¿no? La carencia de equipos ya técnicos en los gobiernos regionales. Dos, la prevalencia del elemento político en la conformación de esos equipos, ¿sí? Es decir, el problema que tenemos a nivel nacional de que no tenemos servidores públicos, ¿no? Si no tenemos un sistema realmente de servicio social, ¿no? Public service, como le llaman en Gran Bretaña, ¿no? Que sea prestigioso, técnico, ¿no? Esa realidad nacional se traslada también a las regiones, a las municipalidades, lo hemos visto un montón de veces, ¿no? Entra el nuevo gobierno regional y salen todos los funcionarios, ¿no? Tenemos que hacer, yo creo que alguna vez lo planteé cuando estaba como presidente de ese plan, ¿no? En la necesidad de fortalecer la gerencia, la acción, digamos, de los gobiernos regionales y locales mediante la creación de pequeños equipos SWAT, así como cuando hay, digamos, una emergencia, va un grupo de especialistas, ¿no? Crear equipos que estén conformados, pues, por economistas, gente que sepa de administración pública, sociólogos y un grupo, ¿no? Con diversos talentos que vaya, se instale 3, 6 meses en cada una de estas regiones, en cada uno de estos gobiernos regionales, locales, etcétera, ¿no? Y ayude a crear rápidamente capacidades, ¿no? Para que se puedan manejar por sí mismos. Si no hacemos eso, vamos a seguir exactamente en lo mismo, ¿no? Gobiernos regionales y locales, pues que viven del ciclo político, ¿no? Y no aprovechan las oportunidades que, a pesar de toda esta pandemia, etcétera, también va a presentar oportunidades, hay que aprovecharlas.
Gracias, señor Anderson. ¿Me avisa si todavía tenemos algunos minutos más para continuar? Todavía tenemos Mira, algunas... yo no tengo nada que hacer aquí, así que Perfecto, entonces este, seguimos con las consultas. solamente antes de las 6 tengo que sacar a mi perro No se preocupe. a hacer pipi, así que Ahora vamos a tratar de absolver todas las consultas que nos queden de, pendientes. A de ver, acuerdo. nos preguntan aquí sobre la digitalización del país. ¿Cuánto tiempo nos Ujú. tomaría? Y si se toma esa decisión, ¿estamos preparados para dar ese salto? Y justo otra pregunta vinculada, ¿no? Hablan de la tarea de ampliar y mejorar la red de Internet. Si podrían nuevas pymes Ujú. formar parte de esa mejora y si el Estado debería lanzar incentivos para ese rubro. Mira, tenemos para comenzar, fíjate, una infraestructura que está dormida ahí, que es la red dorsal, ¿no? El Perú invirtió 353 millones de dólares, ¿no? Y luego por malas políticas, malas gestiones, malas ideas, ¿no? Se permitió, pues, que esto quedara casi sin valor económico, pero está allí, ahí están los cables y está todo lo demás. Eso hay que reactivarlo, hay que utilizarlo ya sea en los gobiernos locales, en las familias, no lo sé, pero es un activo que no puede quedar allí desperdiciado, ¿no? Eso para comenzar. Segundo, mira, yo recuerdo hace poco antes de que empezara justamente la, la pandemia y todo lo que estamos viviendo hoy en día, la última conferencia en la que tuve, digamos, fui invitado como conferencista, era justamente sobre el tema de la economía digital, ¿no? Y yo allí señalé algo que es un dato, pero un dato cierto, ¿no? Que es que la Secretaría de Digitalización, la encargada en la PCM, tenía un presupuesto de 3 millones de soles, ¿no? O sea, menos de 1 millón de dólares, ¿no? Para que tengan una idea, en Colombia la dirección similar, ¿no? Tiene un presupuesto que es 30 veces mayor, ¿ya? Entonces, claro, yo preguntaba, ¿no? Todo este discurso de digitalización, etcétera, está muy bien, pero el discurso tiene que estar acompañado de presupuestos, ¿no? Y tiene que estar acompañado de acción. Eso que en ese momento, pre-COVID, digamos, era algo que uno podía decir, bueno, hay que hacerlo, hay que pensarlo, hoy en día se convierte en una necesidad absoluta, ya lo dije, ¿no? Vamos a tener que impulsar la teleeducación de verdad, la telesalud de verdad, el gobierno digital de verdad, ¿cómo se dice? El expediente electrónico en los sistemas judiciales de verdad. Y todo eso requiere mayor ancho de banda. Entonces, invertir hoy en día en infraestructura hospitalaria, invertir en infraestructura para una economía digital de verdad, son total y absolutamente necesarios y necesarios ya, no mañana. Gracias. A ver, aquí nos preguntan, ¿qué va a pasar con toda la infraestructura hotelera y turística del país? ¿Cómo se puede aprovechar para el beneficio de otros sectores que requiere el Perú? Bueno, mira, ya desde ya, muchos de los hoteles están siendo utilizados, por ejemplo, para albergar pacientes con COVID. Eso es una realidad por un buen tiempo, ¿no? Claro, aquí también hay que ver cómo ciertos hoteles se han beneficiado de esos buenos contactos, porque son los que han tenido, digamos, de inmediato contratos para poder albergar a estos pacientes. Pero bueno, habría que utilizarlos para comenzar de esa forma. Habría que pensar, por ejemplo, también en utilizarlos para albergar a estudiantes que vienen de provincias, ¿no? Y que hoy en día viven hacinados, digamos, en situaciones de esa naturaleza. Tenemos que pensar en usos alternativos, ¿no? De esa infraestructura hotelera. No va a ser fácil. En general, ese es un problema no solamente del Perú, sino del mundo, ¿no? Pero yo estoy seguro que la imaginación de los peruanos los va a llevar a utilizarlo de la mejor manera. A ver, aquí nos preguntan también, ¿hasta qué punto afectaría la economía peruana el retiro del fondo de la AFP del 25%? Ya, Como mira, tope. para comenzar no es el 25%, ¿no? Es simplemente un máximo de 3 unidades impositivas tributarias, que son como 12.900 soles, si no me equivoco, ¿no? Yo soy de los que discrepan total y absolutamente con esa visión tremendista de que la economía se va a destruir, etcétera, ¿no? Que era el discurso, fíjate, si fuera así, ¿no? Mira cómo han respondido los mercados, por ejemplo, a la emisión de 3.000 millones de dólares que ha hecho el MEF hace unos días, ¿no?
sin ningún problema. Pero si el Perú hubiera emitido no 3.000, sino 10.000 millones de dólares, los tomaba también, ¿no? Porque la demanda, digamos, fue hasta de 25.000 millones de dólares, si no me equivoco, ¿no? Entonces, no es cierto que la economía, que se van a afectar los bonos, sí, en alguna medida, por supuesto que sí, pero de allí a una visión tremendista, no. Mira, en el Perú se ha confundido, imagino que interesadamente, ¿no? El tema de las AFP con el ahorro previsional. El ahorro previsional es mucho más allá que las AFP. De hecho, yo creo que estas circunstancias de repente sirven también, así como he dicho que esta coyuntura debería dar pie a crear una economía más solidaria, ¿no? Entonces deberíamos utilizar también esta coyuntura para crear un verdadero sistema de ahorro previsional solidario, ¿no? Que implique diferentes cosas. No implica la desaparición de las AFPs, por supuesto que no, pero sí implica, ¿no?, que ellas repiensen y replanteen su negocio, ¿no? Porque hoy en día ellas no corren ningún riesgo. De hecho, ahorita nomás acaban de mostrar que en el primer trimestre, a pesar de todo lo que han perdido los pensionistas, ellos siguen ganando dinero porque el sistema está hecho así. Y eso es un sistema perverso, porque al justamente librarlas de cualquier riesgo, ¿no? Entonces como que no les interesa mucho el tema de las rentabilidades, ¿no? Tenemos que tener un cambio fundamental, tenemos que abrirnos a la competencia internacional, tenemos que crear nuevos productos de carácter previsional, ¿no? Si tú vas a un supermercado en Gran Bretaña, supermercado, ¿ah? Te encuentras con unos folletos ahí donde tú levantas y ahí tiene productos, anualidades, una serie de cosas, entras a como un puesto dentro del supermercado y te compras tu pensión, ¿no? Esa idea de que, por ejemplo, solamente pueden tener pensiones que están en un empleo es otra tontería, ¿no? En un país donde el empleo es beneficio de unos cuantos, hace rato que tendría que haberse desvinculado el empleo, ¿no? Del tema de la protección previsional. Entonces, no, yo creo sinceramente que el presidente de la República debería aprobar ese proyecto de ley del Congreso, ¿no? Porque por más que hay quienes quieran decir, bueno, pero esa gente que tiene mucho dinero, mira, cantidad de personas que me escriben, que me dicen que son gente de esa clase media emergente, ¿no? Que en realidad, pues, nunca terminó de emerger y que de la noche a la mañana, como digo, no solamente tienen que pagar cuotas y tienen que pagar tarjetas de crédito y pensiones y un montón de cosas más, sino que además, por primera vez se les instala en la cabeza la idea, ¿no?, de que de repente mañana no tienen ese empleo y necesitan tener lo que se llama ahorro de precaución, por si las moscas, ¿no? Así que, señor presidente, si me escucha, no creo que me escuche, pero si me escucha, firme esa ley de una vez. Gracias. A ver, continuamos. Acá hay una consulta. Usted ha manifestado la importancia de impulsar y mejorar la salud, pero actualmente el reactivar la economía de los países implica colocar a los trabajadores en las calles para que accedan a sus actividades. Esta decisión es riesgosa. ¿Cuál sería el balance perfecto entre la reactivación económica y la salud de los trabajadores? Esta es una gran confrontación que se tiene en Chile entre el gobierno y el gremio médico de salud. No, evidentemente lo primero que tú tienes que hacer, por eso he dicho, ¿no? Aquí tiene que haber un plan Marshall al sector salud, ¿no? Tenemos que salir a competir por los bienes y equipos, porque si los médicos, que son los primeros que están en la línea de batalla, los héroes de este COVID-19, no tienen un nivel mínimo de protección, esto es como mandar a Grau, ¿no? Con un Huáscar averiado a que se enfrenten los chilenos. No podemos volver a repetir la historia. Así que esa es la condición número uno para poder hacerlo. Y lo otro es lo que yo, bueno, he tratado de describir una serie de medidas que podrían ayudar a reconvertir a los trabajadores, ¿no?, en útiles para aquellos sectores que son los sectores que son hoy en día fundamentales para poder luego ir progresivamente abriendo la economía. Sí, justamente en esa línea nos consultaban, ¿no? ¿Cuáles deben ser los sectores económicos que deberían reactivarse a partir del 27 de abril con un posible levantamiento parcial de la cuarentena en el Perú?
Mira, yo estoy opuesto a la idea en general de escoger ganadores y perdedores. Y el hecho de decir, bueno, van a abrir primero uno, y después otro, y finalmente en agosto, como he visto por ahí en el proyecto este de Produce, ¿no? El sector servicio, etcétera, es condenar a todo un sector a a la inexistencia, ¿no? A desaparecer. Yo creo que lo que debería hacerse sencillamente es poner reglas muy estrictas, apertura, digamos, a todos los sectores de una vez, pero con reglas, ¿no? Con horas limitadas, confiando también, digamos, en la responsabilidad demostrada de la ciudadanía peruana, porque ese cuento también de que en el Perú, bueno, aquí están todos estos irresponsables y que por ellos es que el COVID ha avanzado, mira, me parece total y absolutamente injusto cuando la inmensa mayoría de peruanos, el 99.1% de peruanos ha cumplido a rajatabla con la cuarentena. A ver, aquí nos preguntan. El COVID-19 paralizó el mundo. El mundo no volverá a ser el mismo. Estamos entrando a una nueva era de la disrupción y la innovación. ¿Qué tipo de plan deberían diseñar o crear las empresas que hoy se ven afectadas por el virus? Bueno, justamente un plan que haga énfasis en la disrupción, ¿no? Quienes crean que pueden seguir haciendo las cosas como las venían haciendo ya perdieron, de entrada, ¿ok? Así que hay que soltar la imaginación y hay que entender también que las cosas no van a ser en línea recta, así como, o sea, ese es un sesgo, digamos, que tenemos los seres humanos, ¿no? De pensar de que, bueno, como ahora las cosas son muy malas, van a seguir siendo malas ad eternum, ¿no? Eternamente. Y no es así. Incluso en las circunstancias tan duras van a haber posibilidades. Quien tenga cash, por ejemplo, quien tenga efectivo, tiene todas las posibilidades del mundo para comprarse al que estaba al lado, ¿no? Y generar eficiencias a través de tener mayor tamaño, ¿no? Eso es total y absolutamente típico en situaciones de esta naturaleza. Entonces, soltar la imaginación, atreverse y hacer cosas que quizás no estaban dentro de su carácter o dentro de sus planes. La única forma de enfrentarse a una disrupción de esta naturaleza. A ver, aquí nos hablan. ¿Qué podemos hacer ante las elecciones del 2021 para cambiar de rumbo, ¿no? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es tener las elecciones. Sí, es exacto. tener las elecciones. O sea, lo primero que tenemos que hacer es evitar cualquier conversación que nos lleve a pensar que se pueden alargar los plazos nuevamente. Miren, en momentos como el actual, ¿no? Desde el punto de vista político, geopolítico, el gran riesgo es dar pase a los autoritarismos y al populismo. Y tenemos que evitar eso, ¿ya? La ciudadanía peruana creo que está curada de los populismos, ¿no? Pero no está curada de los autoritarismos. O sea, somos una sociedad donde existe, digamos, un núcleo duro de gente que cree que la forma de hacer es un poco como dicen el escudo chileno, ¿no? Por la razón o por la fuerza, ¿no? Yo soy de los que piensan que la fuerza debe ser el último instrumento al que uno debe acudir. Hay que hacer prevalecer la razón. Las democracias del mundo, todas se van a poner a prueba en estas circunstancias, ¿no? Y no hay necesidad de pensar que una democracia es necesariamente débil. La democracia es fuerte o hay que hacerla fuerte. Y la forma de hacerlo es a través de procesos limpios, transparentes, ¿no? Incluso en las peores circunstancias. En abril del próximo año, los peruanos debemos acudir a las urnas a elegir a un nuevo presidente y a un nuevo Congreso, y eso no debería estar en duda de ninguna forma. A ver, aquí nos comentan, algunos especialistas indican que el Perú será el país que tendrá la recuperación económica más rápida en Latinoamérica. ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo quisiera, mira, me encanta eso. Te juro que si algo le pido a Dios es estar equivocado.
estar equivocado en la visión que yo tengo, que es que no va a ser así, ¿no? Ojalá, mira, de verdad, ojalá que quienes piensan de esa forma realmente tengan la razón, pero yo haciendo mi análisis, mirando el mundo, mirando el hecho de que la pandemia ha venido aquí para quedarse en general, porque no sé si saben, pero entre el 2011 y el 2018, la Organización Mundial de la Salud identificó más de 1.100, no sé cuántas virus y epidemias en todo el mundo, en 117 países del mundo. Pues están allí, ¿no? Lo que pasa es que no había aparecido uno con las características brutales que tiene COVID-19. A ver, aquí nos preguntan, bueno, clave en el desarrollo es el acceso a la educación, la información, acceso al mercado y acceso al financiamiento. ¿Cómo ve usted el papel de las instituciones financieras que actualmente están cobrando tasas de interés altas? Y segundo Bueno, punto, la regularización del mercado, transparencia y competencia leal. pero mira, son dos excelentes puntos. También ahí, fíjate, en el pasado reciente, yo he expresado la necesidad, por ejemplo, de alguna forma limitar la acción o regular la acción de los conglomerados financieros, ¿no? Para evitar los conflictos de intereses que uno ve por todas partes en AFPs, por ejemplo, que invierten, ¿no?, en acciones de empresas relacionadas al grupo y cosas por el estilo, cosas que todos sabemos, pero que muchísima gente decidió sencillamente ignorar por un buen tiempo, ¿no? Y que bueno, eso tiene que cambiar. Necesitamos realmente, necesitamos tener una economía, como dije, más solidaria, donde tengamos reguladores que vean realmente por los intereses de los ciudadanos, ¿no? Y necesitamos meterle competencia, porque ese mundo donde un grupo pequeño de empresas financieras controlan el mundo, controlan nuestro mundo, el país, ¿no? Y más allá, incluso estos conglomerados que, además de ser conglomerados financieros, pues tienen actividades en un montón de otros sectores, ¿no? Farmacias, cines, etcétera, ¿verdad? Y que supuestamente lo hacían para diversificar riesgo, pero ya ven, una eventualidad como esta muestra de que lo único que han hecho es multiplicar el riesgo, y todo eso pone en peligro no solamente esas empresas y no solamente esos grupos financieros, sino realmente la economía nacional. Esta es la oportunidad para repensar todo, además, sin caer en los populismos ni en el nacionalismo extremo. A ver, aquí quedan ya algunas preguntas para finalizar, porque bueno, hay las mascotas inquietas también que Sí, necesitan salir. Perseo Entendemos. se está que me ladra aquí, viene me lame la mano como diciéndome, sácame, ¿no? Sí, Así que no, bueno. no se preocupe. A ver, vamos ya con un par de preguntas finales. Acá nos consultan, ¿cómo ve la técnica de estrategia de océanos azules para buscar nuevos nichos de mercado? ¿O qué método usted sugeriría para adaptar los negocios a esta nueva coyuntura, de manera que puedan subsistir? Bueno, aquí yo voy a hablar con un sesgo, ¿no? Yo creé el Instituto del Futuro justamente para promover la mirada prospectiva, que consiste en tener una mirada holística, así, eh, eh, acerca de los riesgos y las oportunidades que ofrece el futuro, ¿no? Evidentemente, hoy día esto nos llena de temor, ¿verdad? La incertidumbre y todo lo demás, pero utilizando metodologías prospectivas, creo que las empresas deberían poder identificar cuáles son sus verdaderas fortalezas, cuáles son sus verdaderas exposiciones al riesgo, dónde están las oportunidades, ¿verdad? Y cómo hacer frente a las amenazas. El Blue Ocean es una de tantas. Yo sinceramente creo que las metodologías prospectivas son superiores. A ver, aquí tenemos una última pregunta. A ver, existe un gran capital humano en los recién egresados en medicina, pero hay barreras de ingreso como los colegios profesionales y el Serum. ¿Deben de caerse estas barreras para usar el capital humano estancado? Por supuesto que sí. En estos momentos no tenemos, es como decir, bueno, usted para poder terminar su formación tiene que hacer su tesis y cosas por el estilo. Mira,
necesitamos a todas las manos, porque todas van a quedar cortas. O sea, el país no puede darse el lujo de poner a un lado a gente que tiene preparación y que puede ayudar en esta emergencia nacional. Es una economía de guerra, se necesitan todo aquel que pueda tomar un fusil. De acuerdo, muchas gracias, señor Anderson, por su tiempo. Voy a conectar a Corín nuevamente también para dar unas palabras finales. Nada, un placer. Sí, ha sido un diálogo bastante activo por parte de los participantes. Les agradecemos a todos por la masiva participación con sus preguntas, con sus comentarios. Las que hayan quedado sin absolver, igual se las vamos a hacer llegar al señor Anderson para que las tenga presentes. Y a ver, vamos a conectarnos un momento con Corín. Sí, muchísimas gracias, Carlos Anderson, por esta excelente exposición. Nos ha traído mucha información y claridad seguramente para muchos de nuestros empresarios. Esperamos que la situación realmente mejore y mejore pronto, pero la innovación de cada uno de nosotros es primordial. Gracias, Carlos. Gracias por esta excelente exposición. Ojalá más adelante de repente volvamos con más novedades, viendo cómo se desenvuelve la situación. Y les deseo a todos nuestros socios, amigos de la Cámara, gracias por siempre seguirnos, acompañarnos en nuestros webinars. Realmente hoy día hemos tenido más de 180 personas presentes y eso nos da tranquilidad y saber que estamos en buen camino. Y lo mismo les deseo a todos los socios. Gracias, Carlos. Gracias, Franco, por coordinar también nuestros webinars y estar siempre presente en las preguntas. Les deseo a todos una noche tranquila y bueno, mañana nuevamente a seguir luchando. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Corín. Gracias, señor Anderson, nuevamente. Ha sido un gusto compartir este espacio con usted y con todos nuestros socios. Y bueno, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.